Lira Villalba, representante de la provincia de Tungurahua por Alianza País. En la lucha contra la violencia en contra de las mujeres, para lo que le prestaremos nuestra mano, nuestra voz y nuestra conciencia. A la vez quisiera aprovechar la oportunidad para rechazar esas reiteradas formas que estamos, yo diría, sistemáticamente tomando en la Asamblea Nacional de traer cualquier noticia o todas las noticias o todas las denuncias de la opinión pública al Pleno de la Asamblea, desconociendo que existe una estructura, que son cada uno de ustedes asambleístas, que pueden solicitar información, que son parte de las comisiones a las que tienen que ser llamados y procesados. Un llamado a que cada quien haga su trabajo. No vaya a ser que en los próximos días tengamos inclusive planteados en el Pleno de la Asamblea Nacional que analicemos los juicios de alimentos de algunos de los asambleístas y muchas veces de los mismos proponentes de este tipo de acciones. Quisiera empezar la intervención al respecto diciendo que tuvimos una historia en la que el Ecuador, sin declararlo, sin haberlo reconocido, fue uno de los más importantes paraísos fiscales de los vivarachos en complicidad con el poder político. No hemos olvidado cómo los grandes magnates de este país vivían a sus anchas sin pagar un solo centavo de impuestos al Estado y muy poco o nada a sus trabajadores. La explotación laboral, la especulación y la evasión de impuestos eran la fuente de riqueza más importante para ellos. Cuando se les obligó a pagar, también empezaron a odiar y siguen odiando sin medida, tanto que tiemblan al pensar en la reelección indefinida. Este Pleno aprobó con una gran mayoría el proyecto para la aplicación de la consulta popular hace poco tiempo, siendo fieles ante la demanda y el pronunciamiento del pueblo. En esa misma línea, el presidente del Gobierno de la Revolución Ciudadana, Lenín Moreno Garcés, nos ha enviado objeciones parciales con el objetivo de mejorar la ley, pero a la vez con el fin de consagrar esa lucha que fue su promesa de hacer una cirugía mayor a la corrupción. Esta asamblea se propuso luchar contra la corrupción. El caso de corrupción de Odebrecht, el más escandaloso de los últimos tiempos, nos ha puesto en alerta sobre los paraísos fiscales, haciéndonos ver que son la herramienta clave para la impunidad, para esconder los recursos mal habidos, fruto de la corrupción, para burlarse del pueblo ecuatoriano y seguir enriqueciéndose en base a la evasión de los impuestos. En este país ya no viven a sus anchas, ya no respiran esa libertad que les mantuvo como los intocables antes de esta década. Quienes defraudan al país no pueden pretender gobernarlo ni servir en sus instituciones, mucho menos colarse al poder que no les pertenece vestidos de angelitos. Abogados del diablo, defensores de los evasores, siempre han tenido su espacio en esta asamblea y siguen sin temor ni vergüenza, desesperados por recuperar sus amados privilegios, queriendo sugestionar a la gente como lo hacen los brujos, los cuenteros, ilusionando con discursos morales y reivindicatorios, venidos de la boca de grandes actores y actrices, cuyo libreto es ver la paja en el ojo ajeno y olvidarse de la viga del propio. Ya el pueblo se pronunció en las urnas. Sin embargo, hay quienes en esta asamblea votaron en contra de su voluntad. Esos son los que se hacen llamar defensores de la democracia y sin vergüenza alguna hablan del combate a la corrupción. Todavía hay tiempo, señores legisladores, de que con hechos le demuestren al país que están del lado de la lucha contra la corrupción. Si ustedes o sus líderes tienen cuentas en paraísos fiscales, la ley mismo les da un tiempo para regresar esos capitales al país y decirnos así de dónde provienen y si no tienen nada que ocultar. Los representantes del pueblo no pueden oponerse a su voluntad, no pueden ganar a punta de arreglos lo que no pudieron ganar en las urnas.
consulta, perdieron las elecciones, al menos tengan la decencia de reconocer que ganó la Revolución Ciudadana. Dejen de mentirle al pueblo ecuatoriano, haciéndole creer que esta ha sido una década desperdiciada. Quieren fijar su atención en los supuestos errores para que el pueblo olvide que en ningún otro tiempo el Ecuador se desarrolló como hasta ahora. Quieren hacerle creer así al pueblo ecuatoriano que sus anhelos no son necesarios y que la realización de sus sueños es un desperdicio. El veto presidencial plantea la modificación y perfeccionamiento de 7 disposiciones en la ley del pueblo contra la corrupción y la doble moral de los políticos. Dentro de la Comisión de Justicia y Estructura del Estado hemos hecho un análisis responsable con cada uno de los miembros, de los cuales debo decirle al Pleno de la Asamblea, todos estuvimos de acuerdo en las recomendaciones que hemos hecho al Pleno de la Asamblea. Por ventaja, casi todos leales con sus conciencias y con el pueblo ecuatoriano, a la hora de votar se pronunciaron a favor del informe. El Ecuador se pronunció en contra de quienes quieren ser parte del sector público y sacar sus recursos del Ecuador para llevarlos a paraísos fiscales. No en contra de los migrantes expulsados por la corrupción de la banca y la complicidad de los políticos de turno, que han hecho una vida honesta y sacrificada en países o estados que se encuentran dentro de la lista de paraísos fiscales. El Ecuador no se pronunció en contra de los becarios en el exterior, quienes por razones de sus estudios deben tener un bien y algunos recursos en los países que se encuentran dentro de los paraísos fiscales. No podemos limitarle el derecho a estudiar, pero tampoco a participar, cuando debería ser el objetivo mayor de los ecuatorianos tener políticos de alto nivel académico, pero también moral. Por eso la Comisión decidió sugerir la ratificación del artículo 2. En el caso del artículo 8 y 9 se pretendía fusionar ambos para darle a la Corte Constitucional la atribución no constitucional de destituir a asambleístas, presidente y vicepresidente, y olvidando regular el proceso especial relacionado con los GATS. Por eso nos ratificamos en el contenido aprobado por esta Asamblea, que además contempla límites frente a los abusos. Así también decidimos allanarnos a la reforma primera, donde dice que la Contraloría envíe sus conclusiones de las declaraciones patrimoniales a la UAFE, la reforma segunda para aclarar de que es ante el notario público que se rinda la declaración juramentada, la reforma a la LOCEP, que es un tema de forma, pero necesario, la reforma sexta de garantías sobre el asunto de garantías y control constitucional. Durante el tratamiento de esta ley, las justificaciones de los defensores de la evasión fueron que esta ley va en contra de los derechos de participación. Dicen que es inconstitucional, aun cuando la misma Corte Constitucional ya se pronunció, y es que en realidad los que critican y tanto hablan de la necesidad de independencia de poderes, en verdad son los que quieren ejercer todos los poderes, todas las funciones. Ahí tenemos, por ejemplo, a quienes buscan hacer el papel de fiscales, jueces, técnicos, legisladores, pero eso sí, sin dejar el modelaje y la farándula tan necesaria para una vida de apariencias a la que están acostumbrados. Recordemos, señores asambleístas, que el artículo 113 de la Constitución ya establece prohibiciones para ser candidatos a elección popular. En la misma lógica que demandan quienes plantean el pretexto del derecho de participación, deberíamos entonces permitir que quienes reciban sentencias condenatorias, quienes adeuden pensiones alimenticias, se candidaticen. Entonces, no se rasguen las vestiduras defendiendo el derecho a la participación solo cuando les conviene. La vida les da una nueva oportunidad, señores asambleístas. A los 18 asambleístas que votaron en contra y a los 12 que estuvieron ausentes, ni en contra ni ausentes deberían estar para hacer valer lo que decidió el pueblo ecuatoriano. Total apoyo a las recomendaciones hechas por la Comisión de Justicia y Estructura del Estado.